Vamos a entrar lo que es ahora 3.3.2. Porcentaje de peso en volumen. El porcentaje de peso en volumen, llamado también porcentaje peso-volumen, se refiere a las partes en peso, que es en gramos, de soluto en 100 partes en volumen, que va a estar en mililitros de la mezcla o solución. La relación es esta, ¿no? Porcentaje peso-volumen es igual a gramos de soluto en 100 ml de solución. ¿Ya? Tres punto tres. Porcentaje de volumen en volumen. El porcentaje de volumen en volumen, llamado también porcentaje en volumen, se refiere a las partes en volumen, que es en mililitro, de un soluto en 100 partes, en volumen en mililitro también de la mezcla o solución. Okay. Porcentaje en volumen se refiere a las partes en volumen en mililitro que estamos diciendo de un soluto en 100 partes en volumen en mililitro también de la mezcla o solución, ¿no? Porcentaje, volumen, volumen. ml del soluto dividido entre el ml de la solución. Eso es la definición de lo que es el porcentaje de volumen en volumen. Otro, 3.4. Unidades químicas de concentración. En su caso, vamos a definir dos cosas, lo que es por un lado molaridad y lo que es normalidad, los más usados. Molaridad es una expresión de concentración química, ¿ya? Que se define como el número de moles de soluto por litro de solución. Moles de soluto dividido entre litro de solución. Eso es lo que es molaridad y se simboliza con la letra M mayúscula. 3.4.2, normalidad. La normalidad se define como el número de equivalentes gramos de soluto por litro de solución. ¿Okay? Entonces, esto se simboliza con la letra N, la normalidad. También se puede leer como normalidad o como normal. Cualquiera de los dos es válido.
Entonces simboliza con la letra N es igual al número de equivalentes gramos de soluto dividido entre 1 litro de solución. El peso equivalente es aquella fracción del peso molecular que corresponde a una unidad definida de reacción. Esta unidad de concentración es útil en dos tipos de reacciones, ¿no? Por un lado, lo que es ácido-base y por el otro, lo que es la oxidación, reducción, también llamado óxido-red, OXRED. Como 3.5 tenemos lo que es neutralización o titulación ácido-base. ¿Ya? Una curva de titulación es una gráfica de pH contra una cantidad de ácido o base añadida, por lo general en volumen, ¿no? Indica de manera gráfica el cambio de pH al añadir ácido o base a la solución y muestra con claridad cómo cambia el pH cerca del punto de equivalencia. Esta curva les voy a mostrar la siguiente clase, ¿ya? Vamos a ver cómo es esta cuestión. Ahí te lo tengo aquí en mi presentación. Este tipo, para explicar lo que es el proceso de neutralización o titulación ácido-base, vamos a darnos un ejemplo en particular. Ya. En este caso voy a tomar una titulación de un ácido fuerte con base fuerte, ya, de 100 ml. Voy a titular 100 ml de la solución 0,1 molar de ácido clorhídrico con solución 0,1 molar también del hidróxido de sodio. Mi titulante va a ser el hidróxido de sodio y el que va a ser titulado va a ser el ácido clorhídrico. Entonces va a estar en el proceso de la titulación o sea, aquí abajo va a estar en el matraz Erlenmeyer, va a estar el ácido clorhídrico, ¿ya? Y aquí en la bureta va a estar el aquí voy a tener mi base, el hidróxido de sodio, de concentración 0,1 molar. Y aquí voy a tener mi ácido, una concentración igual al de la base, ¿no? 0,1 molar. ¿Cuántos ml va a estar aquí? Hemos dicho, ¿no? 100. Ml.
¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Eso se entiende? ¿Eso se entiende, jóvenes? Sí, licenciado. Gracias. Ok. Entonces la reacción, como todos sabemos, es 1 a 1, ¿no? Uno de hidróxido de sodio con uno de ácido clorhídrico. La pregunta dice, básicamente se va a calcular ¿qué? El pH de la solución en diversas etapas al añadir el hidróxido de sodio. Entonces, iniciamos primeramente, ¿cuánto va a ser el pH antes de añadir el hidróxido de sodio? Por un lado, yo tengo el dióxido de sodio y que no he añadido nada, ni una gota, al ácido clorhídrico, ya de esta concentración. Sabemos que mi base es 0,1 molar, entonces ¿cuánto va a ser mi pH? Básicamente va a estar dado en función de la concentración del ácido fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque no le he añadido ni una gota de hidróxido de sodio. Solo tengo en mi matraz Erlenmeyer 0,1 molar de ácido clorhídrico, 100 ml, ¿no? Entonces mi pH solamente va a depender del ácido clorhídrico. No ha ocurrido ningún proceso de neutralización. Entonces mi pH va a depender solamente del ácido clorhídrico, ¿no? Como sabemos que mi ácido clorhídrico se va a disociar totalmente, ¿no? Por un lado voy a tener los iones hidróneos o protones. Y por otro lado voy a tener los aniones cloros. Sabemos que el pH depende solamente de los protones, porque pH se define como menos logaritmo de la concentración de los protones o de los iones hidróneos. Como sabemos que el ácido clorhídrico se va a disociar, inicialmente tenía un ácido clorhídrico 0,1 molar, ¿no? Entonces, en un cambio, básicamente estos 0,1 molar se han ido aquí. Se ha disociado totalmente, entonces aquí ya no tengo básicamente nada del ácido. ¿No? El ácido clorhídrico, esa misma cantidad de concentración de la solución básicamente es hidrógenos, ¿no? 0,1 molar. Entonces, la concentración de hidrógenos va a estar dado igual por la concentración de 0,1 molar, que es del ácido clorhídrico, ¿no? Este 0,1 de ácido clorhídrico se ha ido a distribuir a 0,1 de anión cloro y 0,1 de hidrógenos. Como se ha ido a hidrógenos, directamente mi pH va a depender de esta concentración. Entonces el pH menos logaritmo de la concentración de hidrógenos básicamente es, ahí haciendo los cálculos, menos logaritmos de 0,1 molar, y básicamente va a ser la concentración, o mejor dicho, el pH, menos 1. Pero como delante del menos logaritmo lleva otro signo del mismo, otro signo que es el mismo a lo que hemos calculado con la calculadora sacando logaritmo de 0,1 molar, es menos 1. Y al multiplicar por la ley de signos, menos por menos, esto se va a hacer más, ¿no?
pH positivo. El pH siempre va a ser positivo. Entonces, el pH básicamente es igual a 1. El pH básicamente va a ser 1. Hasta ahí tiene tal vez alguien alguna pregunta. ¿Me ha quedado tal vez algo claro? ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? ¿O alguien se ha perdido? ¿Todo claro, jóvenes? Mm, vale, disculpa, vale, ya no entendí muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde te has perdido? ¿Dónde te has perdido, Iván? Comienzo. A ver, otra vez. Sí, por favor. Ya, entonces nosotros aquí para el punto 3.5, para explicar lo que es la neutralización o titulación, también llamado ácido base, estamos tomando un ejemplo en particular, ¿ya? En este caso es el ácido clorhídrico, ¿ya? Y la base es el hidróxido de sodio. Estamos tomando esta titulación como un ejemplo, ¿no? Para explicar lo que es el proceso de neutralización o también llamado proceso de titulación ácido-base. Es básicamente un ejemplo en particular y común, ¿no? Que se encuentra básicamente en cualquier ejemplo en este tipo de procesos, lo que es titulación ácido-base. Entonces, vamos a explicar básicamente una titulación ácido-base, cómo se realiza. Pues para eso hemos tomado este ejemplo, ¿no? Donde 100 ml de la solución del ácido clorhídrico 0,1 molar con solución de 0,1 molar de hidróxido de sodio. Entonces, como titulante, básicamente va a ser el hidróxido de sodio. Y el que va a ser titulado, básicamente, va a ser el ácido clorhídrico, ¿no? Aquí que está en el matraz Erlenmeyer. Entonces, por un lado yo tengo hidróxido de sodio en la bureta y por otro lado yo tengo en el matraz Erlenmeyer el ácido clorhídrico. Lo que yo quiero ver es primeramente cuando yo no le voy a adicionar ninguna cantidad determinada de hidróxido de sodio, cuánto va a ser mi pH en el matraz Erlenmeyer, ¿no? Porque ahí solo tengo ácido clorhídrico, ya, de esta concentración. ¿Qué cantidad? 100 ml. Todo eso corresponde al ácido. Entonces, mi pH va a depender solo del ácido, ¿no? Porque no he añadido ninguna base. Entonces, mi pH va a depender solo de esta concentración. Y como el ácido clorhídrico tiene protones, se va a disociar totalmente el ácido clorhídrico, ¿no? Voy a tener, y como depende de los protones, aquí están mis protones o hidrónicos, ¿no? El ácido. Entonces, el pH se define, hemos dicho, como menos logaritmo de la concentración de los hidrónios. El pH se define como igual a menos logaritmo de la concentración de los iones, pues los protones o de los cationes hidrónicos. Ok, entonces como yo tengo ya básicamente la cantidad de hidróneos, como se va a disociar
Totalmente, entonces al inicio yo tenía 0,1 molar de ácido clorhídrico. Entonces cuando se va a disociar, como es una disociación completa, entonces la misma cantidad se va a formar de iones hidróneo o de protones. Este valor en su caso sería, como tenía 0,1 molar de ácido clorhídrico, entonces voy a tener la misma cantidad de iones hidróneos, 0,1 molar. Solo hago ese cambio, ¿no? En vez de esta concentración lo voy a colocar en números, 0,1 molar. Si yo saco con la calculadora logaritmo, ¿no? Directamente me va a dar un valor negativo. ¿Ya? Valor negativo. En este caso es 1. Pero como es negativo va a ser menos 1. Y como hay este signo, por ejemplo, está delante del logaritmo, va a ser decimal, entonces yo voy a aplicar lo que es la ley de signos. Ahí está, ese menos que estaba delante del logaritmo de base decimal. Entonces yo esto lo puedo separar con paréntesis. Ley de signos, menos por menos, más. Entonces, el pH, ¿cuánto había sido cuando no lo adicionó ningún volumen del titulante, en este caso que es el A base? Había sido 1 el pH, ¿no? La escala de pH básicamente es de 1 hasta 14, ya esa es la escala. Donde de 1 hasta 7 o hasta 6.9 se considera ácido, ¿ya? Y de 7.1 hacia adelante hasta 14 se considera básico. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora sí, Iván. Sí, licenciado, ahora sí. Ya. Entonces, nosotros hemos calculado primeramente el pH de lo que cuando no se adiciona ninguna cantidad de hidróxido de sodio o de la base. Cuando no se adiciona ninguna cantidad, entonces básicamente el pH va a depender solo del ácido clorhídrico. pH en su caso, entonces en este caso es 1. ¿Eso se entiende, jóvenes? ¿Todos me están siguiendo? Sí, licenciado. ¿Podría volver a repetir si es que pasa de 6, ya no es este Ah, ya. adicional? De Ah, sí. Ah, 7.1 para adelante hasta 14 es básico, ¿ya? Tu solución. ahí. De 1 o de 0.1 o 0.2 todavía es sumamente ácido, ¿no? Cada vez que te vas acercando al punto de equivalencia, que es 7 o cerca a 7, ya se hace menos ácido, menos acidez tiene tu solución. Llegas a 7, básicamente ya es neutra. No es ácido ni base. Es una solución neutra. Pero cuando estás cerca de 7 es básicamente ácido, pero no ácido, no tan ácido, ¿no? Pero sí es ácido. Cada vez uno que se va acercando el pH hasta cerca de 7 es ácido. Te pasas de 7 es básico, ¿no? Y cada vez que te vas alejando de 7 se hace cada vez la concentración más básica. Y sabemos que la basicidad depende ya no de hidrógeno, sino de los OH. Aquí tenemos, por ejemplo, en el punto 2 de esa titulación, cuando se añade 20 ml de hidróxido de sodio de la base. ¿Con qué concentración?
la misma que del ácido, ¿no? 0,1 molar. Entonces, lo primero que podemos hacer en este caso es, ¿qué hacemos? Básicamente, podemos hacer lo siguiente. Podemos calcular primeramente en estos 20 ml cuántos moles de hidróxido de sodio tengo. ¿Ya? ¿Cuántos moles de hidróxido de sodio? Entonces, haciendo factores de conversión, yo puedo partir de los 20 ml que he adicionado, ¿no? Pues digo, 20 ml y yo puedo utilizar su concentración de la base. En 1000 ml, ¿cuántos moles tengo? 0,1 molar. Pues 0,1 moles de hidróxido de sodio. En 1000 ml. Este 1000 ml a mí es igual a decir 1 litro. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Ya. Pero sí. Entonces yo lo puedo multiplicar 20 por 0,1 dividido entre 1000. Me va a dar en cantidad de moles, ¿no? Porque ml con ml se cancelan haciendo factores de conversión. Yo quiero calcular en 20 ml de hidróxido de sodio cuántos moles tengo de hidróxido de sodio. Entonces el valor encontrado es 2 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio. Ahora, yo también por un lado puedo calcular lo que está en el matrz Erlenmeyer, aquí, ¿no? ¿Cuántos moles de hidróxido de sodio tengo en 100? ¿Me dejo entender? Perdón, de ácido clorhídrico en 100. ¿Ya? Entonces hago el mismo cálculo, ¿no? Yo digo, en 100 ml, ¿no? Y por factor de conversión utilizo su concentración. En 1000 ml de ácido clorhídrico voy a tener 0,1 moles de ácido clorhídrico. ml con ml se cancelan y voy a tener unidades de moles del ácido clorhídrico. ¿Y eso cuánto había sido? 0,01 moles. Ahora, entre estos dos valores, ¿cuál es más grande y cuál es más chico? Jóvenes. El 1. ¿Cuál es más grande? ¿El 2 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio o el 0,01 moles de ácido clorhídrico? ¿Cuál es mayor? El 2 por 10 menos a la menos 3. No, pues, ¿cómo? Eso no puede ser mayor. A ver, esto estamos diciendo Sí, sí, sí. 0,002, ¿no ve? Ese es 2 Tiene por que 10 a la menos 3, ser. ¿no ve? ¿Cuál es más chiquito, este o este? Sí, esto se me olvida. Esto, ¿no ve? Este es más pequeño, pues, y es más grande. ¿Me dejo entender? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Entonces, el siguiente paso es anotar la cantidad de moles en la reacción, ¿no? Las reacciones ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, ¿no? ¿Qué me da eso? Una sal neutra, que es el cloruro de sodio más agua. Entonces, ¿qué hago?
Como el 0,01 moles de ácido clorhídrico es más grande que de la base, ¿cuál va a ser consumido totalmente? ¿Cuál de estas cantidades ya no va a haber después de la reacción? ¿El de la base o el del ácido? ¿Cuál de los dos, chicos? El de la base, ¿no? ¿Por qué? Porque es más chiquito que el del ácido, ¿no? Este va a ser consumido totalmente. Entonces, va a disminuir una determinada cantidad de 0,01 moles de ácido clorhídrico. Ya no voy a tener esa misma cantidad, porque va a ser neutralizado. Entonces, si yo le voy a restar de 0,01 moles la cantidad que está entrando de la base en Mastraselen-Meyer, entonces yo digo 0,01 moles menos 2 por 10 a la menos 3, ¿no? Y como esto va a ser consumido totalmente, de esto ya no voy a tener nada, pues va a quedarme 0. ¿Cuánto de ácido me va a quedar? Si ustedes restan de 0,01 moles 2 por 10 a la menos 3, me va a quedar 2 por 10 a la menos, o 8 por 10 a la menos 3 moles. ¿Estamos de acuerdo? De 0,01 moles ya me va a quedar solamente 8 por 10 a la menos 3 moles. Y ustedes dirán, ¿qué ha pasado con el resto? El resto ha sido neutralizado con el hidróxido de sodio. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Me dejo entender, jóvenes? Hola. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Me escuchan? ¿Está claro? Ah, ¿Se ha entendido hasta ahí? sí, Ya. Entonces, mi pH de quién va a depender del ácido, ¿no? Como tiene protones, mi pH va a depender de este ácido. Entonces, como tengo esta cantidad, como se va a disociar completamente, voy a tener la misma cantidad de protones o hidrógenos. Entonces, esto, por ejemplo, como está en moles, tiene que estar en concentración molar, ¿no? No puede estar en moles. Entonces, como he mezclado ambas, 100 con 120, entonces tengo que calcular en la suma de ambas, ya tanto de 20 ml como 100. En realidad, entonces el volumen que voy a dividir esta cantidad de moles va a ser entre 120. Pero como tiene que estar en litros, sería en litros 120, 0,120 litros. 0,120 litros, ¿no? Lo que estoy haciendo básicamente es, como he mezclado ambos volúmenes, entonces, por un lado, ¿cuánto he mezclado? 100 ml el ácido clorhídrico, ¿no es? ¿Estamos de acuerdo? 100 ml de ácido clorhídrico. ¿Con cuántos ml he mezclado? Con 20 ml de la base. Y la suma total de esto, ¿cuánto es? 120. ¿Eh? Entonces, estos 120 tienen que convertir a litros. Factor de conversión, 1000 ml. Eso me equivale a un litro. ml con ml se cancelan y en litros, ¿cuánto había sido? 0,1.
120 litros. Mm, Y eso estamos colocando aquí. ¿Ya? Entonces, como tengo moles, sabemos que la concentración molar es moles sobre litro. Al dividir esto, la concentración había sido 0,067 molar. Entonces ya tengo la concentración de los protones. Entonces habíamos dicho que pH se